Ya estamos con Mónica Xavier, nueva directora de InMujeres. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirte. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, vamos a estar hablando obviamente de varios temas de actualidad. A comenzar hablando justamente de este desafío, cómo es que lo tomás, si has tenido la posibilidad, bueno, de trabajar en la transición y de hacer una evaluación de cómo está hoy el instituto. Bueno, con un enorme compromiso, yo siempre he estado vinculada a los temas de las mujeres, de las políticas para mejorar situaciones de discriminación, para visibilizar estas situaciones. Así que es una enorme responsabilidad estar en la dirección del instituto, que es el rector de las políticas de género, y, y bueno, con ganas. Hicimos una transición muy fluida con Mónica Botero, que llevaba la responsabilidad en el periodo anterior. Y la realidad es compleja. Creo que no tuvo la jerarquización que debió tener y ojalá la podamos tener en este periodo de gobierno. Entonces hay muchas cosas sobre las que, bueno, levantar un poco más porque en nuestro país la violencia está aumentando. Entonces hay un desajuste entre las necesidades y las posibilidades que tiene el instituto, que tiene una atención que hay que extender en el territorio aún más y que además hay que profundizar porque en general se atienden mujeres mayores de 18 y muy vinculadas a una de las formas de violencia, la que tiene mayor prevalencia, que es la de las parejas o exparejas. Pero bueno, hay toda una gama que la propia ley indica de formas de violencia que todavía no se están atendiendo lo suficiente. Y las áreas que tienen que ver con el empoderamiento y la autonomía económica están reducidas en función de que el sistema de respuesta a las situaciones de violencia se lleva más del 90% del presupuesto y muchas funcionarias y funcionarios. Y hay como una tercer pata que es la transversalidad en el Estado, que es clave y que es lo que hoy a mediodía en la presentación del acto oficial de conmemoración del 8 en Torre Ejecutiva, con presencia del presidente, de la vicepresidenta y de todo el gabinete, además de funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, academia, espacios de diversas agencias de cooperación. Y estuvimos presentando y va a quedar en la página del Ministerio de Desarrollo Social en un sector de InMujeres. Ojalá podamos tener una página más grande, más potente, más robusta. Allí están los compromisos por ministerio, porque nosotros queremos reinstalar una modalidad que había durante nuestros gobiernos, que todos los 8 de marzo cada ministerio presentaba algunas medidas con la intención de, bueno, remover obstáculos que tuvieran las mujeres, fuera dentro de los ministerios, como hacia la acción que ese ministerio hacia la sociedad. Entonces allí están todos los compromisos que el 8 de marzo del 2026 estaremos evaluando junto también a ese auditorio tan diverso, tan variado y tan importante, que la verdad que nos quedó muy chico. La Torre Ejecutiva estaba llenito de mujeres con gran expectativa de que podamos hacer muchas cosas juntas. Mónica, vaya si los símbolos o signos como esto, ¿no? La gente acompañando, las autoridades allí, propuestas, compromisos, vaya si son importantes en este tema. Pero te pasará a ti como mujer y nos pasa a todas que estamos como un poco cansadas de las ideas y a veces la falta de concreción o que esto pueda parar o puedan bajar las cifras. Yendo a lo concreto del hacer, ¿con qué dinero van a contar? ¿Qué intención hay para que justamente se pueda, todo esto que son ideas o intenciones pueda llevarse finalmente a la práctica? Bueno, allí en primera fila estaba el ministro de Economía, que además había sido el primero que había confirmado que iba a asistir. Y el compromiso del gobierno y en particular del MEF y OPP es tratar de hacer un presupuesto con la mayor perspectiva de género posible.
no es nuevo. Nosotros ya cuando estábamos en el Senado, en una de las legislaturas, habíamos comenzado a trabajar. Claro, Uruguay tenía que construir indicadores que pudieran medir después esas políticas y su eficacia o no. Pero bueno, hay que darle un nuevo impulso. Los presupuestos no son neutros. Los presupuestos generan impactos diferenciados. Y entonces a veces uno piensa, ¿pero y qué será eso? Bueno, yo siempre recuerdo dos ejemplos, ¿no? Nuestras mujeres deportistas jóvenes siempre están con enormes limitaciones para competir y cuando van, bueno, uno se siente orgulloso de la performance. Bueno, hay que poner recursos. En el área de deporte hay que poner recursos y hay que ponérselos a esas mujeres competidoras. En la salud, si la salud en determinados tramos etarios destinara el mismo dinero a un hombre y a una mujer en el tramo de la edad sexual, reproductiva, se estaría siendo injusto, se estaría siendo ineficaz, porque justamente en ese tramo etario las mujeres necesitan mucho más recursos. Entonces, estas son las cosas que hay que desdoblar y que hay que ver ese impacto, cómo se puede hacer para que los dineros vayan de manera más justa. Después están las fiscalías, ¿no? Que han sido un problema en cuanto a eso, a las los recursos. defensores para las mujeres. Bueno, todo el Poder Judicial tiene una enorme tarea. Yo siempre digo, es imprescindible tener más presupuesto. Bueno, para eso el país tiene que crecer, ¿no? Pero también hay una cuestión de cambio de cabeza. Las resistencias con relación a estos temas implican un cambio cultural y un cambio institucional, además de los destinos y los recursos presupuestales. Porque muchas veces lo que te encontrás es con una enorme inercia de porque siempre se hizo así, se sigue haciendo así. Y cuando vos decís hay que transversalizar la respuesta del Estado, ahí saltan las chacras y los compartimentos que no permiten esa respuesta integral. Y en materia de violencia, yo hablaba, por ejemplo, del tema de trata. Nosotros tenemos mandatos legales que nos marcan las acciones del instituto. Tenemos la Ley de Igualdad entre Mujeres y Varones, tenemos la Ley 19.580 de violencia integral, de violencia de género, tenemos la Ley de Trata, y con ellos mandatos específicos de que el conjunto del Estado dé respuestas con la rectoría que sale del instituto, que tengamos capacitación, también en coordinación con otros ámbitos del Estado, para las funcionarias y los funcionarios públicos, que hagamos planes con mirada estratégica, porque si no es muy difícil que estas cosas se vayan implementando adecuadamente. Y bueno, allí hay que poder lograr no solo todo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, con quien hoy, bueno, en función de que la vicepresidenta también estuvo en el acto, dio las prioridades de este primer tramo del inicio legislativo, y también hacia abajo. Por ejemplo, los gobiernos subnacionales y en particular los municipios son un espacio privilegiado para el trabajo en este sentido. Sí, la cercanía. La cercanía a la gente acercándose a la política pública. Y hay que poner mucha evidencia, ¿no? Nosotros decíamos la importancia del trabajo, que siempre ha sido un estilo de trabajo para avanzar en las temáticas de la mujer, en alianza con la academia. Mucha evidencia arriba de la mesa para decir, es por acá, es por allá. Nosotros tenemos dentro de la población pobre un 44, 47% de niños pobres. La pobreza, la población afro dentro de la población pobre es todavía más pobre que otros sectores de la sociedad. Esos hogares pobres están en un 93% con jefatura femenina, que cuida, que tiene que tener una fuente de ingresos para sustentar ese hogar. Y bueno, necesitamos mucho empoderamiento, mucha acción sobre la autonomía económica de las mujeres, porque una mujer que tiene autonomía económica
tiene otra libertad para poder decidir si eventualmente tiene una situación de violencia, Sí. que duda. ella y sus hijas e hijos van a tener una respuesta, esa madre que no va a permitir un segundo episodio, ¿no? Qué tema, sí, las estaba escuchando hablar y es realmente un asunto que parece ser que tiene como varias aristas, varios puntos a donde atacar y que todos son importantes, porque ni que hablar que el factor económico es esencial, el factor de que la sociedad hoy es más violenta también lo es, pero pensaba en este punto que surgió, si se quiere, en la marcha del 8 de marzo, donde una persona, un hombre, se manifiesta, se hace presente allí, genera una serie de disturbios, que a su vez es una persona que está en redes sociales, que genera y desarrolla un discurso de odio, si se quiere, contra estos movimientos, y uno dice, bueno, pero es una persona que está ahí de forma aislada, y sin embargo uno va al Parlamento, que es donde están la representación de todos los ciudadanos, y hay proyectos de ley que plantean la modificación de la ley de violencia basada en género. Entonces, ¿hasta qué punto es un discurso minoritario que viene a contradecir todo lo que estamos hablando? ¿Y hasta qué punto es realmente algo que está tomando fuerza y que viene también desde hace mucho tiempo solapado por discursos que predominaban en este sentido del que estamos hablando? Yo tuve un capítulo especial para este tema en las palabras que pronuncié en el día de hoy. Fundamentalmente porque es un fenómeno mundial, es un fenómeno regional. Vemos del otro lado del charco que se eliminan mecanismos, justamente ministerios que determinaban políticas hacia las mujeres. Bueno, se dice que la caracterización del femicidio se eliminaría, o sea, todo un retroceso que tiene no solo la agenda de género, también a las comunidades LGTBIQ+, pero no termina ahí. Coincide con planteos negacionistas o reduccionistas del cambio climático, de la incidencia de los organismos multilaterales, de un montón de situaciones, lo que constituye, bueno, una mirada que amenaza un retroceso importante. Y yo creo que Uruguay se tiene que plantar en que lo conquistado, ni un paso atrás, y por el contrario, plantarse más, porque nosotros necesitamos, para esa autonomía que veníamos de hablar, que las mujeres puedan tener un sistema de cuidado fortalecido realmente. Esa es una política que, aunque tengamos criterios rectores desde el instituto, le compete específicamente a la Secretaría de Cuidados, que fue por ley juntada con la Secretaría de Discapacidad. En realidad es un error conceptual. Será por ley que se vuelva a desdoblar. ¿Es la idea? Sí, claro. Sí. ¿Y vos Porque sabés? no hay autonomía posible si las mujeres, y el mejor plan de empleabilidad para las mujeres, si vos no tenés garantizado el cuidado, bueno, desaprovechás oportunidades en tu formación, no podés aprovechar las oportunidades No, y las personas laborales. con discapacidad no siempre tienen que ser cuidadas también, ¿no? Obviamente. Por eso hay que ver que el cuidado es para quien Sí. tiene algún nivel de dependencia, o porque sos muy pequeño y necesitas, o porque en alguna situación de capacidad afectada, transitoria o definitivamente, estás limitado. Y los adultos mayores en esta sociedad que envejece, Sí. desde hace ya muchos años, se dice un proceso de envejecimiento del envejecimiento. Si no damos esta matriz de protección social, si no es un cuarto pilar de nuestra matriz de protección social, los cuidados, vamos a estar en serios Y problemas. que al mismo tiempo esa jerarquización de la que hablabas hoy más temprano, que bueno, vos decís que no se la dio en el gobierno pasado, muchas veces no necesariamente tiene que ver con la parte económica, sino que más bien a la preponderancia y a la, sobre todo, confirmación de lo que muchas veces pasa desde el punto de vista discursivo, ¿no? De poder bajar a tierra todas estas cosas de las que estamos hablando, de realmente destinarle los recursos, de realmente en el Estado generar los espacios necesarios para las mujeres, en el Parlamento lo mismo, que hay una situación de las mujeres que sigue siendo deficitario. Hay como muchos lugares en donde se podrían hacer cosas realmente y que se habla de jerarquizar, etcétera, pero que después es una cuestión que, bueno, esperemos que en este periodo de gobierno no, queda en lo discursivo. Sí, esperemos concretar cosas y que las dificultades que son estructurales, y que hay que reconocer que eso es así, también en la violencia hacia los niños, de la cual hoy decíamos, porque
Claro, los niños que sufren violencia en la infancia o que han sufrido violencia en la infancia, hoy en la población mayor de 15 años representan 540.000 personas. Las personas son una sola y el Estado tiene que poder encadenar sus respuestas porque hemos visto episodios dramáticos de personas que habiendo sufrido violencia y en particular violencia sexual, una vez que toman la posibilidad, la fuerza interna para poder decir qué les pasó, el Estado le dice, prescribió. Totalmente. Entonces, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales es un compromiso de la ley que hoy se ratificó. A nivel parlamentario, tú estuviste muy involucrada con la aprobación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Fue consultada hace unos días Lustenberg a propósito del tema y señaló que requiere una modificación. ¿Cuál es tu mirada? Sí, mi mirada en todos los temas es que la mejor evidencia científica tiene que ser colocada arriba de la mesa para habilitar un debate serio. Acá no se trata de interferencias, de concepciones, sean religiosas o no. Acá se trata de decir, bueno, ya cuando lo aprobamos, el plazo para una mujer que abusada sexualmente tiene un embarazo posterior es muy exiguo. Y cuando vos entras a cruzar los datos, te das cuenta que en las infancias y en las adolescencias tenemos esos datos escalofriantes sobre violencia sexual que nos da el CIPIAP año a año. Y vos decís, pero ¿y cuándo le estamos dando la posibilidad a esta adolescente, ¿no?, que ni siquiera tiene regularidad en sus ciclos menstruales, de poder darse cuenta, después del bloqueo que en general te viene con un episodio tan importante, de expresarse y de poder pedir ayuda en este caso, o la condenás a ser, en lugar de una niña, una madre? Y esas cosas no pueden ser. Entonces, allí hay que ajustar de acuerdo a la mejor evidencia científica. Yo no sé, hoy no tengo el tema estudiado al día para decir cuáles son los mejores plazos. Pero hay que conseguir voluntades, hay que levantar las manos después, porque uno no puede ir a frustrarse por más que pretenda que la gente entienda la bondad de tal modificación legislativa. También es plausible de tener plazos más adecuados para otras situaciones. Pero me parece que nosotros tenemos que poder empatizar con la gente, y así como hoy hablábamos de la violencia, decirle la violencia es súper democrática, la violencia te puede afectar a vos, a vos, a vos, a mí. ¿Da? Y lo que hoy vemos como ajeno, que le pasa a otros, te puede tocar, porque que nosotros conozcamos más las cosas que pasan en los sectores más desfavorecidos no quiere decir que la violencia no tenga todas esas expresiones en sectores altos, en sectores culturalmente muy formados, es todo. Entonces, a mí me parece que, yo insisto con la pedagogía, ¿no?, que hay que explicarle a la gente que esas cosas no le pasan a otro y por qué, como sociedad, así le pasaran a otro. Igual hay cosas que uno puede hacer y concientizar. Hablaba de pedagogía y también de números sobre la mesa, ¿no? La ciencia al servicio de la información, porque a veces está esa sensación de, bueno, son las mujeres que sienten eso, pero en realidad no pasa tanto en la práctica, ¿no? Y para poder derribar esos conceptos se necesita información. Hay una propuesta que está en el Parlamento, que creo que trajo Carolina Cose en esta nueva legislatura, que tiene que ver con una especie de medición de los salarios, comparativa de los salarios entre mujeres y varones, que tendría la GESIC, tendría a InMujeres y creo que algún otro organismo también, en lo que uno puede fijarse en las empresas cuánto gana un varón y una mujer que hacen la misma tarea. ¿Eso se puede llevar adelante? ¿Cómo se articularía con los privados? Bueno, yo tomé conocimiento de ese proyecto ahora, en estos días. Es una iniciativa de Sebastián Valdomir y de Inés Cortés, que había tenido media sanción en el periodo anterior, pero realmente creo que pasó no por tuvo debajo mucha del radar. difusión. Sí. Exacto. Es muy importante. Y allí, cuando decimos la evidencia tiene que estar arriba de la mesa para tomar la mejor decisión en la construcción de una norma legal, en la construcción de una política pública, es porque a veces te dicen, no, pero vos y vos ganan lo mismo. Sí, pueden llegar a tener un salario similar. Ahora,
Él puede hacer horas extras que vos no la podés hacer por los cuidados de la cual Maternales, claro. sos responsable en tu hogar. Él puede concursar. Vos tuviste un embarazo y te quedaste para atrás. O sea, penalizamos la maternidad. Nos escandalizamos de que la natalidad está baja, pero después a las mujeres se las penaliza. Sin duda. ¿Tá? Entonces, a ver, nosotros llegamos a tener que legislar, y esto no quiere decir que no ocurra, porque la ley no siempre es conocida, es aplicada y es respetada. Tenemos que llegar a legislar que no se le reclamara a las mujeres un test de embarazo para ingresar o para ascender. No me acuerdo del Y a año nivel en que privado, legislamos eso. lamentablemente sigue apareciendo la pregunta en algunas... Suponte tú que Sí, sí. no hace más de 10 años, 12 años por No ahí. estamos o sea, hablando de mucho tiempo para atrás. no estamos hablando estamos hablando de este siglo. ¿Ah? Entonces vos decís, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Es posible que un Uruguay se desarrolle si el 52% de la población no despliega su potencial? Pero perdón, quiero puntualizar sobre esto. ¿Tiene que haber una apertura de los privados para entregar esa información? ¿Es obligatorio? Bueno, vamos a ver en qué. Va a haber que discutirlo y el proyecto habrá que estudiarlo y habrá que ver cómo se va procesando esa aprobación, ¿no? Los proyectos muchas veces sufren modificaciones. Pero me parece importante porque todo lo que esté invisibilizado pasa por debajo del radar. Cuando le ponemos nombre y número, las cosas empiezan a pesar. Pensaba en el lugar de la mujer dentro de este contexto de aumento del crimen organizado, ¿no? De cómo a veces termina siendo el eslabón más débil o el más vulnerable. Desde muchísimos puntos de vista. También hice referencia a eso porque la violencia en los territorios se ve impactada por estas cosas. Entonces vos pensás en una forma clásica de violencia, una violencia en el noviazgo, en el ámbito de un territorio donde esas personas están en gente que trafica, en gente que tiene armas arriba de la mesa, en gente que tiene droga, en gente que consume, en gente que se ve afectada mentalmente por ese consumo. O sea, y esto cambió en los últimos años, para mal, por supuesto, pero el crimen organizado, con su forma más reconocida de narcotráfico, ha generado una serie de impactos. Los funcionarios tienen que estar mejor capacitados para enfrentar esas situaciones de violencia en el marco de estas situaciones que atraviesan. Nosotros durante la campaña electoral dijimos, bueno, hay una verdadera emergencia en materia de salud mental. Sin duda, las mujeres con sus triples jornadas, pandemia mediante y eventualmente situaciones de violencia, les explota la cabeza y hay que dar cuenta de esas cosas. Entonces, yo creo que hay que remover muchas cosas, hay que actualizar muchos protocolos, hay que formar muchos más funcionarios. Sí, bueno, Eva, en eso de la formación, ¿no? Si tienen previsto trabajar en formación, por ejemplo, en el claro. Ministerio del Interior. No, pero es un mandato del instituto hacia el conjunto del Estado, que lo hacemos con otros organismos del Estado, pero sí hay que formar, y hay que formar mucho, y hay que hacer formación permanente, porque es horrible que una mujer, después de que se sobrepone, de que encara ir a una denuncia, que le digan, esta no es la puerta, es muy fuerte. Y la reestigmatización que el Estado hace de todas estas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísima tarea que bueno, desafía. Está muy bien. Yo le quería consultar por una polémica que se dio en el marco del 8M a raíz de la proclama del grupo feminista. Usted es mujer de izquierda, política, feminista, tiene una trayectoria a nivel político muy extensa y la Beneverit hizo una crítica respecto a una de las proclamas, se hablaba de sionismo, fascismo, entre otras cosas. ¿Cree que termina opacando ese tipo de crítica, reclamo a nivel popular por los grupos feministas a todo esto que venimos hablando que termina impactando en las mujeres, en la gente de a pie? Mira, el feminismo es diverso y en particular el feminismo latinoamericano ha generado un gran cambio porque se ha resistido a ese feminismo que clásicamente se estudió de las europeas, de las norteamericanas y las canadienses, que siempre en esto fueron, bueno, De vanguardia. totalmente. Y las mujeres feministas, una Paulina Luis y las mujeres del siglo pasado, de inicio del siglo pasado,
eran muy eurocentristas en esas concepciones. El feminismo latinoamericano hizo cambiar todo el tablero. Reivindica la etnia por la incidencia afro, por la incidencia indígena, reivindica el anticolonialismo, reivindica un montón de cosas más, el ambiente, el cuidado de los recursos naturales. Y yo creo que lo que hay en una sociedad democrática como la nuestra es escuchar todas esas expresiones. Me parece que desde el instituto no podemos decir lo tuyo está correcto, lo tuyo está incorrecto. Existen, tienen un espacio. El sábado la marcha la convocan esas organizaciones sociales. Entonces, el feminismo siempre surgió con banderas sobre la paz. ¿Ah? Hoy hay diferente repercusión de los conflictos. No es lo mismo la repercusión del conflicto israelo-palestino en nuestro país que lo que ocurre en Sudán hace tantos años. Entonces, yo creo que hay que poder, claro, en otros perfiles, en otros ámbitos, involucrarse con esas temáticas, pero tratar de que el instituto diga, acá a ninguna mujer se le va a justificar el que alguien la oprima, por ninguna condición, ni religiosa ni de ningún tipo. Entonces, no es sencillo, porque cuando querés tener una reivindicación de los valores de siempre de nuestro país, de la paz, de la negociación, vas a tener un sector y otro que van a decir no está suficientemente volcada acá o no está suficientemente volcada allá. Yo creo que hay que tener mucho tiento con eso, que no es neutralidad, no es neutralidad. Pero yo reconozco que si alguno de estos factores que inciden tanto en la política uruguaya, la situación de Venezuela, de Nicaragua, dejás que ingresen, te invisibiliza otros temas. Pero insisto, no es por neutralidad, es porque yo también me pongo en la piel de la mujer del interior profundo, pobre, negra, diversa en su orientación sexogenérica, que no ha tenido oportunidades de educarse. Y digo, pucha, ¿quién habla por ellas? No me puede quedar sin voz esa mujer. Pero pasa. ¿No? Obvio que pasa. Y también hay que cuidarse de no ser paternalistas desde el Estado, ¿no? Sí, total. O sea, es una cosa que tiene sus complejidades. Y el Estado es una cosa y el movimiento social es otro, ¿no? Es una Bueno, manifestación pero, popular. a ver, yo creo que hay que tener una gran interrelación, No, sí, claro. ¿no? Las sociedades se cambian a sí mismas. Vos podés tener el mejor plan para gobernar, si no llegás al territorio, a la comunidad, a que se sientan reflejados. Hoy yo daba datos, por ejemplo, de nuestros organismos públicos, del Ministerio del Interior, del SINAE, en el impacto del cambio climático, lo que fue la inundación del 2019, lo que fueron otros episodios en el 2020. Bueno, a la nueva directora de Cambio Climático le significó muchos agravios en redes sociales este punto. Lo mismo la senadora Carmen Sanguinetti cuando lo trajo en su momento la legislatura pasada. Como hay temas que parece que no... Sí. En este caso, esas cifras impactan, como impactan también hablar de las masculinidades. O sea, nuestra consigna es, para este 8M, cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza. Y lo que queremos transmitir es que este no es un tema exclusivo de mujeres, que acá, si los varones no cambian patrones de masculinidades, estamos teniendo un problema grave y son tan penalizables en sus vidas por estas realidades como son las mujeres, porque son los protagonistas fundamentales de los asesinatos, sean víctimas o victimarios, porque tienen una incidencia de accidentalidad brutal en los jóvenes por conductas riesgosas, porque son el 75% de los suicidios en este país. Totalmente. Que vaya si inciden los suicidios en este país. Totalmente. Entonces, hay patrones culturales que hay que modificar, no se modifican por ley, no se modifican por decreto,
pero la ley, los decretos, las políticas públicas y el trabajo en relación de los diferentes espacios de la sociedad son fundamentales. Mónica, muchísimos desafíos por delante, así Sí. que bueno, te convocaremos más adelante también para ver cómo van avanzando. Con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. A ustedes.